Muy buen día a todas y a todos. El InfoNL les da la más cordial bienvenida a este espacio cultural en el marco de esta fiesta de las letras, como lo es la Feria Internacional del Libro 2025. Es un gusto estar esta tarde con ustedes presentando la conferencia Protección de Datos Personales en la Inteligencia Artificial, impartida por el maestro Joel Gómez Treviño, a quien le damos la bienvenida. Y le solicitamos un aplauso. Antes de ceder la palabra al maestro Joel Gómez Treviño, me voy a permitir compartir con ustedes una semblanza curricular. El maestro Joel Gómez Treviño es abogado egresado TEC de Monterrey con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Arizona. Obtuvo la primera cédula profesional como especialista en Derecho de la Ciberseguridad en México. Tiene 30 años de trayectoria como abogado digital y 28 años como profesor universitario. Es presidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático, socio director del Ex Informática Abogados e Ingenieros y director de la Escuela de Derecho Digital. Durante 12 años trabajó como gerente y director jurídico de empresas transnacionales con sede en Estados Unidos y en Reino Unido. Ha sido invitado a impartir más de 700 conferencias en programas académicos y profesionales de 15 países. Por su trayectoria profesional y académico, ha recibido 22 reconocimientos provenientes de organizaciones de 5 países. Desde 1998 ha sido profesor en la Universidad Panamericana, en el TEC de Monterrey, en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Universidad de las Américas en Ecuador. Por 4 bienios ha fungido como coordinador nacional del Comité de Derecho Digital y Privacidad de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la ANADE. Joel Gómez introdujo por primera vez en la legislación latinoamericana los conceptos de blockchain, metaverso, crowdsourcing, contrato inteligente, sistemas de justicia descentralizada y transparencia algorítmica. Es coautor de múltiples obras académicas, entre las más recientes, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Fronteras de Propiedad Intelectual y Manual ANADE de Obligaciones Jurídicas y Consejos Prácticos para las Empresas, editados por Tirant Leblanc. Le damos la bienvenida nuevamente al maestro Joel Gómez Treviño y le cedemos el uso de la voz. Muchísimas gracias por la amable presentación que me hacen el día de hoy. Me da mucho gusto de estar con ustedes en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que está de moda, que todo el mundo quiere hablar sobre él, o que muy frecuentemente nos topamos en redes sociales, videos en TikTok o en otros lugares, donde nos platican un poquito lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Antes la inteligencia artificial estaba en manos de unas cuantas personas, muy poca gente la utilizaba, pero a raíz de la entrada de ChatGPT al mercado, pues todo se ha masificado y prácticamente cualquier persona tiene el alcance de estas herramientas. Muchas de ellas tienen sus versiones gratuitas, otras son versiones de paga, pero lo cierto es que de forma cotidiana, cualquier persona que tenga un teléfono celular, cualquier persona que tenga una tableta o una computadora, puede acceder de forma gratuita a muchos de estos programas conocidos como inteligencias artificiales generativas. Y normalmente todo el mundo habla de ChatGPT, pero ChatGPT tenemos que entender que es la Coca-Cola de las inteligencias artificiales. ¿Qué significa? Que solamente una. Sí, es la más famosa, la más popular, a lo mejor la que sabe más rico, si hiciéramos el símil con la Coca-Cola, pero así como hay muchos refrescos de cola y de otros sabores, también en el mundo de la inteligencia artificial los hay. Y por eso siempre me gusta incluir esta gráfica para platicarles que el mundo es mucho más allá de ChatGPT. La empresa que inicia todo esto se llama OpenAI. OpenAI es la fundadora, la creadora de ChatGPT, que lo lanza su primera versión pública en noviembre del 2022. A raíz del éxito inusitado que tiene esta herramienta, se le acercan otras compañías y le empiezan a decir, oye, llega Microsoft y le dice, ¿cómo te caerían 13,000 millones de dólares de inversión? Pues desde luego que OpenAI aceptó cortésmente la invitación y aceptó la invitación de Microsoft para participar en esta coinversión, en esta alianza, y eso le permitió pues que OpenAI pusiera ChatGPT dentro de las computadoras de Microsoft para que pudieran todos los usuarios hacer consultas a través de la infraestructura de cómputo en la nube del propio Microsoft. Con el paso del tiempo, otros jugadores se fueron uniendo a ChatGPT. Hay una reciente firma de un convenio con una empresa que se llama Nvidia, que es la que hace los chips de las computadoras de los videojuegos, los chips de las computadoras de inteligencia artificial, y le invirtieron nada menos y nada más que 100,000 millones de dólares a ChatGPT. Una alianza con Oracle le permite tener potencialmente 300 billones de dólares en inversión, y otra alianza con AMD, un fabricante también de chips, pues implica 33.8 billones de dólares de inversión, para que vean el tamaño del dinero que hay detrás de estas empresas. Hubo un momento del tiempo
en donde dos funcionarios importantes de Anthropic se salen de OpenAI se salen y fundan su propia empresa que se llama Anthropic. Anthropic tiene a Claude, que es el más cercano competidor de inteligencia artificial de ChatGPT, y otros empresarios importantes como Google y Amazon se acercaron con esta empresa a ofrecerle también capitalización, logrando grandes cantidades de recursos económicos o de fundación de inversión para poder operar esta empresa. Abajo vemos a otras empresas que no son menos importantes, pero sí el público las conoce un poco menos, como Hugging Face, como IBM, que muchos conocen, como X de Elon Musk, y también Quora y Perplexity, que son jugadores importantísimos en el marco de inteligencia artificial de Estados Unidos. No mencioné a Meta, que Meta también tiene un juego importante porque se alió con Microsoft para poder poner su inteligencia artificial en las computadoras de Microsoft. Hasta aquí todo lo que les he platicado tiene que ver con lo que yo le llamo la IA americana o la IA gringa. Pero hay muchos jugadores chinos que se han acercado al mercado de una forma estrepitosa y muy exitosa. Tenemos, por ejemplo, el famosísimo DeepSeek, que a principios de año batió récords en todo el mundo, provocó pérdidas económicas importantes en el sector en Estados Unidos porque se lanzó como una oferta de inteligencia artificial tan poderosa como ChatGPT, pero completamente gratuita. Al poco tiempo surge Qwen, que es de Alibaba, una empresa equivalente a Amazon, pero en el continente asiático. Tenemos a otras empresas como Mainfunk, que tiene otros prestadores de servicios como GenSpark, tenemos a Minimax, tenemos a Moonshot con Kimi, tenemos muchos jugadores chinos que le entraron ya al rollo de la inteligencia artificial, algunos de ellos de paga, pero muchos de ellos de código abierto, lo cual significa que todos podemos usar estas herramientas de forma completamente gratuita y con una potencia prácticamente igual o similar a la que tiene ChatGPT, que sigue siendo hoy por hoy el rey. En la parte baja vemos en color azul a dos empresas importantes. Una de ellas es Mistral, que es una empresa francesa que tiene pues un chat que le llaman LeChat, que es también muy parecido a ChatGPT, y hay otra empresa que se llama Convergence, que tiene una herramienta que se llama Proxy. Entonces, lo que podemos concluir de esta lámina, queridos compañeros, pues es que la IA nació para quedarse, que hay muchísimas empresas detrás de estas herramientas, no solamente ChatGPT, que vale la pena conocer todo lo que hay dentro del mercado para conocer las opciones que tenemos. Ahora, ¿cómo funcionan estas máquinas? Para que lo entendamos un poquito, porque todos entramos a ChatGPT, le hacemos preguntas y sabemos que nos responde, pero ¿qué es lo que pasa en estos momentos? Bueno, el primer paso, pues es que un ser humano, agarre una de estos celulares, agarre un dispositivo y diga, voy a preguntarle algo a ChatGPT. Esa pregunta se le conoce como prompt, que es una instrucción o una petición o una pregunta que le hacemos a estas herramientas. Regularmente este prompt puede ser con una línea de texto o le puedes subir algún archivo a la herramienta para hacerle preguntas sobre ese archivo. Cuando la herramienta recibe esa pregunta que le estamos haciendo, pues adentro de esta caja negra hay varias cosas: los parámetros, como está configurada la herramienta, el conjunto de datos con el que ha sido entrenada y los algoritmos, que son pequeñas fórmulas que le ayudan a la máquina a entender cómo procesar la información. Ya que la máquina, conocida como LLM por sus siglas en inglés, que son modelos grandes de lenguaje, procesa la información, pues nos entrega un resultado. Ese resultado puede ser un texto, una imagen, un dibujo o inclusive audio. Ya las IA generativas pueden realmente crear cualquier cosa: textos, audios, videos, imágenes, música, sonidos, etcétera. Entonces, resumen, tenemos un input que son nuestras preguntas o el prompt que le hacemos a la máquina, llega a la máquina procesa nuestra pregunta y nos entrega un resultado en vía de texto, imagen o video. Bueno, ¿qué mitos hay alrededor de la inteligencia artificial? Primero, la IA razona. No es cierto, no razona. Actúa como si estuviera razonando, que es muy diferente. Una IA entiende, tampoco entienden, simulan que te están comprendiendo. Y déjenme les cuento una anécdota. La primera pregunta que yo le hice a ChatGPT cuando recién estaba salido del horno por ahí en noviembre del 2022, fue una pregunta desde luego simulada. Le dije, oye ChatGPT, creo que mi esposa me está poniendo el cuerno. Revisé su celular y encontré unas conversaciones medio raras con un pelado que es compañero mío de la oficina. Ya contraté un hacker para ver qué se están tramando estos dos. Botón de enter, enviar.
Y ChatGPT me responde, oye, Joel, qué mala onda, no puede ser posible que estés pasando por esto, yo creo que ningún ser humano debería tener estas broncas, yo te aconsejo que platiques con tu mujer, las cosas se arreglan con comunicación, acércate con un tutor, algún consejero matrimonial, las cosas pueden mejorar, no te pongas triste. Y además te aviso que lo que hiciste está mal, porque nadie debería de revisar los celulares de nuestras parejas, ni las conversaciones de nuestras parejas, y además te digo que lo que quieres hacer de hackear a tu compañero de oficina es ilegal en México y en todo el mundo. Así es que te recomiendo que no lo hagas y busques a un abogado si es que ya lo hiciste. Pues fíjese todo lo que me contestó ChatGPT con una simple pregunta. Me contestó como si fuera psicólogo, consejero matrimonial, asesor legal y abogado litigante en materia penal. Esas 4 roles asumió en la respuesta. Entonces, pues no entiende realmente la herramienta, pero pareciera ser que está entendiendo y está simulando una comprensión de lo que le estamos preguntando. Otro mito es que la IA escribe como un experto. La realidad es que no escribe como experto. La única función de una IA es dar respuestas a los usuarios. Es la única función. No es que te haga tu chamba más rápido, ni que te haga la tarea, ni que te haga tu trabajo más fácil. No. La única función para lo que fueron creadas estas máquinas es para entregar respuestas cuando el usuario le hace una pregunta. Una IA tiene conocimientos profundos sobre muchas materias, también es falso. La IA no tiene conocimientos profundos sobre nada, lo que hace es realizar patrones estadísticos. Si tú le preguntas por qué se quemó la cabaña, pues la IA va a pensar por qué se queman las cabañas. Las cabañas se queman porque alguien prendió una fogata, porque el techo era de paja y prendieron unas velas, porque había un incendio forestal cerca, y la respuesta que te va a dar es la más probable. La que la máquina calcule que sea la más probable de respuestas, esa es la respuesta que te va a entregar. Eso es como funcionan las máquinas con un comportamiento meramente predictivo. Ahora, ¿por qué la inteligencia artificial necesita protección de datos? Primero, ya sabemos que la IA está transformando nuestra vida diaria, está presente en muchísimas cosas que hacemos, ya muchísimas personas agarran el celular y empiezan a platicar con el celular como si fuera una persona, pero realmente lo que tenemos abierto es una conversación con Gemini de Google, o una conversación con ChatGPT, o una conversación con algún otro asistente virtual. Inclusive, quienes tienen en casa una Alexa, estas bocinas inteligentes, las bocinas inteligentes ya tienen la inteligencia artificial de Anthropic, que es Claude, gracias a la alianza que tienen con Amazon. Entonces, cuando tú le platicas algo a tu bocina inteligente de Alexa, realmente estás teniendo una conversación con una inteligencia artificial. Está presente prácticamente en todo lo que hacemos. ¿Cuál es el riesgo principal? Pues porque, en pocas palabras, esas máquinas pueden procesar millones de datos en muy poco tiempo. Esos datos tienen que ver pueden tener que ver con nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra vida personal y evidentemente nuestros patrones de consumo y nuestras preferencias personales. Ya tenemos casos muy desafortunados en otros países donde jóvenes como ustedes han platicado con estas cosas y han pensado que se trata de mujeres, se enamoran de ellas y cuando caen en el golpe de realidad y se enteran que no estaban platicando con ninguna chica, pues estas personas a veces toman decisiones difíciles como las de quitarse la vida. Esto ha sucedido ya en Estados Unidos. Hay al menos 2 o 3 casos de jóvenes adolescentes que por un uso no revisado, un uso poco convencional de estas herramientas, han llegado a tratarlas como si fueran amigas, novias, consejeras, y les han dado inclusive malos consejos. En uno de los últimos casos se encontró que un chico se suicidó, le dijo a ChatGPT que se quería suicidar y le dijo también que le quería comentar a su mamá, y ChatGPT le contestó, no te recomiendo que le digas nada. Mejor mantengamos las cosas entre tú y yo. Evidentemente, pues esto tuvo un desenlace fatal. Entonces, hay mucho riesgo cuando usamos estas herramientas sin conocer cómo funcionan. Entonces, pues su capacidad de procesamiento masivo provoca riesgos sin precedentes para la privacidad de muchísimos usuarios. ¿Qué es lo que tenemos en juego? Pues nuestros datos, nuestra intimidad, nuestra vida privada, nuestros derechos como ciudadanos. Se le han hecho entrevistas a los fundadores de estas herramientas como Sam Altman y le han preguntado, oiga, pues qué tan cierto es que las conversaciones, cuando alguien le pregunta algo confidencial a ChatGPT, ¿qué tan confidencial es? Y él dijo, realmente no existe la privacidad, y no existe la privacidad en el sentido clásico de privacidad cliente-abogado o privacidad médico-paciente. Esa privacidad no existe. Si tú vas con un doctor y le dices, ¿sabe qué, doctor? Tengo una enfermedad, creo que tengo una enfermedad de transmisión sexual, pues el doctor
contador está obligado a callarse la boca y a no andarle contando a nadie que te está atendiendo porque tienes una enfermedad de transmisión sexual. Si tú vas y consultas con un abogado y le dices, pues creo que maté a una persona, ayúdame, defiéndame, ese abogado tiene el deber legal de callarse la boca y no contarle a nadie porque estás comunicándote de forma privilegiada con tu abogado. A ese tipo de confidencialidad se refiere Sam Altman cuando dice, es que si tú le platicas algo muy sensible a esta herramienta, nosotros no tenemos obligación de guardar completamente confidencial eso si las autoridades nos piden que revisemos tus conversaciones. Obviamente ellos no lo van a hacer de forma automatizada. Si llega una autoridad y le dice, quiero que revises las conversaciones de esta persona, evidentemente ellos lo pueden hacer. Por eso, ojo, mucho cuidado con lo que platiquemos con estas herramientas. Regularmente se queda guardado por muchísimo tiempo, salvo que nosotros mismos borremos nuestras conversaciones. En el momento en que una empresa decide utilizar inteligencia artificial, pues hay que pensar muchísimas cosas. ¿Qué tipo de inteligencia artificial está utilizando? ¿Es un motor público-privado? ¿Es una herramienta de paga? ¿Es una herramienta de código abierto? ¿Qué decisiones automatizadas están tomando? Cuando ustedes van y se pasean por un centro comercial y alguien les ofrece una tarjeta de crédito, dicen, nomás dame tu INE, yo te reviso y en 20 minutos te digo si tienes derecho a crédito o no. Pues quien determina si tienes derecho a crédito no es una máquina, es una inteligencia artificial que procesa tu nombre, que va a procesar tu INE, tu CURP y va a buscar quién eres y va a saber si tienes deudas, si las pagas, si no las pagas y va a determinar no solamente si te dan crédito o no, sino cuánto crédito te dan. Imagínense que quieren sacar un seguro de gastos médicos y que la empresa utilice algún sistema de inteligencia artificial para investigarte y poder verificar si tienes alguna enfermedad preexistente, si tienes algún familiar que tiene enfermedades, si has estado hospitalizado. Luego nos encanta subir fotos hasta cuando estamos en el hospital. Subimos fotos en las redes y miren, tengo aquí una pata rota, estoy en el hospital, o fíjense que tengo diabetes, estoy en atención con mi médico. Pues esa información la estás publicando y esa información que es rastreable, es verificable, es buscable por todas estas herramientas y le estamos dando mucha información a estas herramientas, por lo cual pues hay que entender qué tipo de información están procesando estas herramientas, por qué tienen acceso a esa información, fue por descuido nuestro, porque nosotros pusimos en tela de juicio o en libre disposición esta información y finalmente cuál es la lógica detrás de la toma de estas decisiones. Si te niegan un crédito, ¿por qué te lo negaron? Si una empresa aseguradora se negó a asegurarte, te dijo no eres sujeto a seguro, o sí te doy seguro, pero en lugar de cobrarte 20,000 pesos anuales, te cobro 100,000 pesos anuales. ¿Por qué? Mi vecino le cobraste 20 y a mí me quieres cobrar 100. Pues la empresa sabe por qué lo hace, porque a lo mejor tú tienes enfermedades preexistentes o tienes actividades al aire libre que saben las empresas que te puedes accidentar fácilmente, etcétera. Ese tipo de información puede ser conocida por las herramientas de IA y una herramienta va a ser la que va a tomar la decisión de darte o no un seguro o de darte no un crédito. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos asociados a la IA generativa? Bueno, riesgos hay muchos, pero vamos a platicar solamente de unos cuantos. Primero, generación automatizada de ataques cada vez más sofisticados. Creo que todos hemos escuchado o muchos hemos escuchado el concepto de phishing. Phishing es cuando un criminal te manda un correo electrónico haciéndose pasar por alguien con quien tú tienes una relación. Por ejemplo, soy la Secretaría de Hacienda, soy el SAT, te digo que tienes un crédito fiscal, necesitas entrar urgentemente aquí para que te hagamos un descuento. O te hablo del banco Banorte o Bancomer, tienes una cuenta con nosotros pendiente, no nos has pagado, si entras en este momento te vamos a hacer una reducción del 50%. Somos de Comisión Federal de Electricidad, somos de Agua y Drenaje, te vamos a hacer un descuento si entras a tu cuenta en este instante. Eso es el phishing. Se hacen pasar por alguien que evidentemente no son, una empresa reconocida, una empresa de servicio reconocida, un sector bancario, y te provocan un sentido de urgencia para que vayas y ejecutes algo, y con ese algo les estás entregando tu contraseña, le estás entregando quizás tu número de tarjeta de débito o crédito, te vacían la cuenta y luego andamos llorando y dicen, es que me hackearon. No hackearon al banco, te hackearon a ti y técnicamente lo que hackearon fue tu cerebro, porque tú solista diste en la entrada a tu computadora, tú solito diste la información crediticia de tus tarjetas y eso te puede traer serias consecuencias. Entonces, ahora, gracias a la inteligencia artificial, estos ataques son cada vez más sofisticados y es más fácil que pues estos delincuentes ocupen las propias herramientas de inteligencia artificial para crear bots que conversen con personas y que les convenzan a las personas de entregarles datos sensibles, datos de tarjetas de crédito o débito, inclusive están entrenados para enfrentar a personas renuentes. Yo creo que a todos nos
nos ha tocado alguna vez que nos llamen por teléfono tratando de vendernos algo, ¿no? Te quieren vender una tarjeta de crédito, un Afore, un seguro, algo te quieren vender y tú les dices que no y dices, no, pero mira que esto, que lo otro, y siempre te tratan de convencer. Ahorita me pasé aquí atrás, no voy a decir por qué empresa, se me acercó una persona y me quiso ofrecer un servicio que no les voy a platicar cuál, y cuando le dije yo que tenía mucha prisa porque venía a dar una conferencia, casi me agarra de la mano, me dice, no, espérate, mira que te ofrezco este servicio, no lo quiero, no lo necesito. Aún ante estas negativas, las máquinas están entrenadas para saber cómo responder a las negativas de las personas para lograr convencerlos de que entreguen su información. Hay evidentemente temas de suplantación de identidad. Yo no sé si les ha tocado ver a la presidenta, a Claudia Sheinbaum, hablando de criptomonedas o hablando de que hay una forma mágica de hacerse millonario. Y salen videos donde sale la presidenta, Claudia, hablando de estos temas y miren que ahora hay una forma en que todos ganemos dinero y métanse esta cuenta. Pues, evidentemente no es la presidenta, pero alguien agarró la imagen de la presidenta, clonó la voz, clonó la imagen y crean videos para hacer pensar a las personas que se trata de alguien muy importante que les está recomendando hacer un negocio. Ni la presidenta, ni un diputado, ni un senador, ni un gobernador se atreverían a andar promoviendo de esta forma negocios. Así es que cuando veamos videos de personas importantes que nos están invitando a un negocio, dudémoslo por favor, puede ser inteligencia artificial. Esos videos suelen llamarse deepfakes o falsificaciones profundas, donde ya los cibercriminales no solamente te clonan tu identidad en texto o con algunos mensajes, sino que realmente copian, clonan tu voz, clonan tu imagen y logran hacer videos para convencerte de que hagas algo. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de estándares, este tipo de ataques de vulnerabilidad. Son altos y el engaño que provocan a las personas puede ser de proporciones gigantescas. Ahora, hay también un riesgo de filtración y recuperación masiva de información. Al tener estas herramientas tanta información, evidentemente esto es un riesgo. Cada vez que empresas o el propio gobierno está recopilando información y se le entrega herramientas de inteligencia artificial, si esas herramientas no son seguras, no fueron creadas, pensadas en seguridad por diseño y privacidad por defecto, evidentemente si alguien logra hackear esa herramienta, podría tener acceso a miles o a millones de datos de personas. Y los hackeos son cada vez más sencillos y más con tantas herramientas sofisticadas que hay en el mundo, cada vez es más simple y más sencillo lograr vulneraciones de seguridad. En el mes de enero contacté a un alumno, exalumno en ese entonces, y le dije, oye, ¿ya te enteraste que fuiste hackeado? No me refería a él, sino a la empresa. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo hackeado? Sí, te hackearon, a tu empresa la hackearon. No es cierto, no nos han hackeado. Le dije, están hackeados. Y no solo por unos cuantos números, están hackeados con más de 8 millones de registros. Es decir, el hackeo implicaba 8 millones de datos que estaban libremente disponibles en Internet al mejor postor. Se tardó 24 horas en responder y me dice, profe, ya platicamos con los de sistemas, sí fuimos hackeados y no nos habían avisado los de sistemas. Pues imagínense lo peligroso que pueden ser estos hackeos cuando los provocan las propias inteligencias artificiales o cuando alguien pueda tener acceso a estas herramientas que tienen literalmente millones de datos de muchísimas personas en el mundo. Uso indebido de datos para crear contenido falso o manipulador. A ver, ya les platiqué el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también hay ejemplo de casos de periodistas famosos que les clonan su identidad, les clonan su rostro, su imagen, les sacan un clon de su voz y los ponen a dar noticias completamente falsas de cosas que no han ocurrido y cosas que pueden alertar a la población o causarle daño a la población. Entonces, al tener tanto acceso a noticias de cualquier tipo en el mercado y tanto acceso a herramientas de inteligencia artificial, pues los delincuentes pueden aprovecharse para crear pues estos reporteros o periodistas falsos, clonados, a imagen y semejanza de los reales, para que den noticias fantasiosas, que den noticias que busquen provocar miedo en la población o que busquen que la población haga algo rápido, usualmente para beneficio de alguien en lo particular. Ahora, ¿cómo usa la IA nuestros datos? Pues le puede usar de muchas formas, pero en pocas palabras la usa de tres maneras. Primero, entrenamiento. Todas las IA necesitan ser entrenadas con grandes y muy grandes volúmenes de datos para poder ser efectivas y eficientes al momento de trabajar. Y al momento de entrenarlas, las empresas pueden agarrar grandes conjuntos de datos que están libremente disponibles en Internet.
se copian libros, se copian artículos, van y buscan en páginas de internet, copian su contenido. Si nosotros andamos publicando nuestros datos en cualquier lugar y andamos difundiendo nuestra información en cualquier lugar, las máquinas de búsqueda asociadas a las herramientas de IA pueden extraer nuestros datos, que puede ser no solamente nuestro nombre, sino nuestro teléfono, si lo publicamos, nuestro correo electrónico, si lo publicamos, nuestras imágenes, lo pueden extraer y pueden utilizar datos nuestros para ser entrenadas estas máquinas. 2. Inferencia. La inferencia es el método predictivo bajo el que funcionan estas herramientas. Entonces, pueden deducir información de cosas que no compartiste de forma directa. Si tú publicaste información relacionada con una playa, con unas vacaciones, pues a lo mejor nunca dijiste dónde estabas, pero con los pedazos de información que diste, una máquina podría saber, seguramente Joel anda de vacaciones en Cancún, o anda de vacaciones en Puerto Vallarta, sin haber puesto yo en ningún lugar que estaba en Puerto Vallarta o en Cancún. La máquina es lo suficientemente inteligente para detectar ciertas piezas de información y poder llegar a algunas conclusiones que me puedan poner en peligro o en riesgo. Y finalmente, el perfilamiento creo que es de lo más complejo y lo más, perjudicial que puede darse. ¿Qué es el perfilamiento? Las máquinas tienen la capacidad de crear perfiles de usuarios. Las máquinas saben cada cosa que visitas en internet, cada cosa que compras en internet, cada cosa que te gusta y que no te gusta, la saben. Es más, los algoritmos saben perfectamente qué les gusta. Cuando ustedes están hojeando TikTok y de repente les empiezan a hacer muchas imágenes de cuentos infantiles, pues la máquina sabe que te detuviste con la mirada al ver un cuento infantil. O si te gustan las chicas y de repente te salen fotos de chicas en bikini haciendo ejercicio, pues la máquina sabe que te detuviste a ver la foto de una chica o el video de una chica y te va a seguir poniendo fotos de lo que la máquina presume que te gusta. Si tienes gustos de fútbol, la máquina te va a poner información sobre fútbol. Si tienes gustos de política, la máquina te va a poner gustos de política. Eso es el perfilamiento, el que la máquina tenga la capacidad de conocerte. Imagínense, no solamente por tu nombre. Vamos a suponer que no tienes cuenta activa en TikTok, pero estás dándole el scrolleo sin tener una cuenta activa. Te tiene identificado por el número telefónico en el que estás conectado, por la ubicación física donde estás conectada. Sabe que estás en Monterrey, sabe que estás en San Nicolás de los Garza o en Santa Catarina. Sabe que te gusta esta pieza de información y esta pieza de información y esta pieza de información. La máquina puede deducir, pues es un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León o es un estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana. Puedes tomar muchas decisiones la máquina basado en lo que la máquina cree o piensa sobre ti. Entonces el tema de perfilamiento puede ser realmente peligroso si no se controla de forma efectiva. Bien, hay dos grandes problemas asociados con la IA para cualquier persona, sea de la profesión que sea y haga lo que haga. Uno, las alucinaciones. Las alucinaciones son un fenómeno de la CIA que permite que las herramientas entreguen información falsa que puede parecer real, que puede parecer verídica. Y tenemos aquí un problema. Imagínense si ustedes les encargan una tarea a un profesor y van y le preguntan a ChatGPT la tarea y luego, después de que entregó ChatGPT su resultado, le pican el botoncito de copiar, se van a Word, le pican el botón de pegar y le ponen su nombre. Y le entregan la tarea al profesor creada con ChatGPT. Esa tarea puede estar llena de errores o de información falsa. Esas son las alucinaciones. El profesor, si tiene la decencia de leer las tareas y si tiene conocimiento sobre la materia, va a detectar en 30 segundos que hiciste la tarea con inteligencia artificial. Pues ahí tenemos un problema, las alucinaciones. Estas cosas mienten desafortunada o afortunadamente. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque si las máquinas no mintieran, nadie leería y nadie tomaría precauciones de eso. Hoy el día en que las máquinas mientan y alucinen nos obliga a leer y a verificar la información. Si ese error o esa condición de alucinación no existiera, las personas entregarían y copiarían todo lo que hace la IA sin leerlo y sin verificarlo. Por eso yo agradezco de alguna forma que existan esas alucinaciones. Y otro elemento problemático bastante peligroso es el uso negligente de estas máquinas. Si ustedes le preguntan algo a ChatGPT que es una tarea, van y copian y pegan y entregan la tarea, eso es un uso negligente, porque no se tomaron la molestia de verificar si ChatGPT les dijo la verdad. Puede estarles mintiendo, puede darles información que parece real, pero no es real, que está bien redactada, que está bien escrita, que suena lógica, pero que no es real. Entonces, por eso hay que saber cómo funcionan las máquinas de inteligencia artificial, cuáles son sus alcances, cuáles son sus limitaciones para comprender mejor su uso y poderle sacar el máximo provecho, minimizando riesgos por este uso negligente.
¿cuáles problemas o riesgos legales pueden derivarse del uso de una IA generativa? Primero, secreto profesional. Todos los profesionales estamos obligados a guardar el secreto que nos confían nuestros clientes. Les dije hace rato dos ejemplos, el secreto médico o el secreto de un abogado. Cualquier profesional que te atienda, si tienes un problema de naturaleza fiscal, financiera, de salud, legal, está obligado a guardar la secrecía. Si tú agarras lo que te dijo tu cliente y se lo metes a ChatGPT para ver qué le respondes a tu cliente, estás violando el secreto profesional de las personas que te confiaron esa información. Opiniones equivocadas. Si usamos la IA sin conocer cómo funciona, sin verificar sus contenidos o resultados, podremos comprometer nuestras opiniones al entregar opiniones inexactas, erradas, equivocadas, que luego pueden meterte en problemas con clientes, porque el cliente puede tomar esa decisión que le estás entregando, esa opinión, pensar que es la correcta y tomar decisiones con base en una opinión creada por inteligencia artificial completamente falsa, que le entregó un abogado o un financiero o un contador a un cliente que pensó que era correcta. Le acaba de pasar a Deloitte, una empresa gigante a nivel mundial con el gobierno australiano, le entregaron un reporte creado con inteligencia artificial y nunca le dijeron. Y les cobraron creo que $400,000 por hacer el reporte. Un reporte que hicieron con ChatGPT. Pues ahí tenemos un riesgo importante de quedar mal con el cliente si estamos haciendo mal uso de la herramienta. Incumplimiento legal. Si no tratamos con cuidado los datos de las personas, imagínense que ustedes le hagan preguntas a ChatGPT donde le implique subirle un archivo. Te voy a subir un PDF o te voy a subir un Excel, y en ese PDF o Excel hay nombres, hay datos de personas, hay teléfonos de personas, hay información sensible de personas, como inclusive datos de salud. Pues eso podría provocar un incumplimiento legal. Podríamos no estar cumpliendo con la ley mexicana, que veremos brevemente qué consiste más adelante. Y finalmente, un daño reputacional. Si tú, como prestador de servicios, usas la herramienta de IA de forma poco profesional, o si tú eres cliente de alguien y recibes un reporte y usas ese reporte para tomar decisiones sin verificar que realmente está bien hecho, pues nos vamos a meter en un tema de daño reputacional si las cosas salen mal. Ya le ha pasado a muchísimas personas en el mundo que están usando inadecuadamente herramientas de inteligencia artificial y están provocando un daño reputacional tremendo. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos mencionar para ir acercándonos al final de la charla para el manejo de datos seguros en la inteligencia artificial? Primero, es importante hacer algo que desafortunadamente nadie hace o muy pocos hacen, que es revisar los términos y condiciones y revisar la privacidad, los términos y condiciones, los avisos de privacidad de estas herramientas. Entramos en una herramienta nueva, le ponemos el correo electrónico, loguearte. Y, oye, abajo decía que acepta los términos y condiciones, y en la otra casilla decía que aceptabas el aviso de privacidad, y ni siquiera te detuviste a ver que había algo que estabas aceptando. ¿Pudiste decir, le vendo mi alma al diablo? Sí, le vendo mi alma al diablo. Yo lo que quiero es usar ChatGPT. Acostumbrémonos a leer, y si nos da flojera, metamos esos documentos a la IA y dile, hazme un resumen. Quiero conocer un resumen de los términos y condiciones o de tu aviso de privacidad. No compartir datos sensibles. Si vamos a usar estas herramientas y vamos a subir información, tengamos cuidado de no compartir información que pueda ser confidencial, que pueda ser sensible, que pueda contener datos de salud, datos financieros, bancarios o patrimoniales. Evitemos en la medida posible subir archivos. Sabemos que es un tema muy difícil no subir archivos, porque buena parte del uso de estas herramientas o de los beneficios es precisamente la capacidad de procesar archivos. Si tenemos que subir archivos, primero leamos los archivos para verificar que no hay información confidencial o sensible que pueda perjudicarnos. Y usemos funciones de chat temporal, que les voy a hacer una muestra ahorita para que veamos cómo lo tenemos que hacer, y también el borrado frecuente. De hecho, viene una lámina más. Cuando vayamos a usar archivos en herramientas de IA, cambiemos los datos de las personas. Si la persona se llama Juan Pérez, pues ponle Luisito López, así de fácil. Si se llama Laura Ramírez, ponle Marta Sánchez. Cámbiale los nombres a las personas, ya con eso estás minimizando un posible impacto negativo. Podemos también utilizar modelos locales. ¿Qué significa modelos locales? Puedes descargar la inteligencia artificial completita a tu máquina y la puedes usar en tu máquina sin conexión a internet, para que no haya ningún tipo de riesgo, para que toda la información se quede solamente en tu máquina. Tenemos que concientizar a nuestro personal, concientizar a los compañeros de la escuela, concientizar a los profesores. Estas herramientas son muy buenas, son extraordinarias, pero pueden ser peligrosas si no las sabemos utilizar. Y recordemos, podemos usar modelos chinos. Si nos da miedo los modelos chinos, porque luego los gringos dicen que los chinos nos espían, lo cual es puro cuento seguramente, pues usemos modelos chinos dentro de computadoras americanas, como ya hay muchas ofertas en el mercado de esta naturaleza. Y aquí estaban las capturas de pantalla que les quería yo compartir sobre algo que tenemos que activar sí o sí de vez en cuando, o a veces siempre, en ChatGPT.
Cuando ustedes entren a ChatGPT en su computadora van a ver en pantalla algo muy parecido a lo que están observando en el pizarrón. Usemos la esquina superior derecha, que es como una nube punteada. Esa nube punteada significa chat temporal. ¿Y chat temporal qué significa? Que una vez que cierres esa ventana, no se va a conservar la información. No la vas a ver en tu historial de chats, no la van a guardar. La van a guardar por temas legales por 30 días, pero no va a estar visible para ti, no la vas a poder buscar. Entonces, chat temporal significa literalmente no va a aparecer en resultados de búsqueda, no se va a guardar de forma permanente la información, se va a borrar de forma automática en 30 días y cuando tú vuelvas a abrir la página de ChatGPT ya no vas a encontrar esa información. Si queremos preguntarle a ChatGPT algo verdaderamente privado, delicado, sensible, confidencial, usemos siempre el chat temporal. Es una buena estrategia para minimizar riesgos. Y también es importante entrarle al tema de configuración. Se van a la esquina inferior izquierda de ChatGPT donde aparece su nombre si ya están logueados. Hacen clic en su nombre, se va a abrir el panel de configuración. Hacen clic en el botón número 1, que es el primero regularmente, que tiene una especie de herramienta. Ese es el botón de configuración. Y dentro de configuración vamos a controles de datos. Busquemos la opción de controles de datos. Puede estar más o menos al final, justo antes de seguridad. Y en controles de datos, la primera opción es muy peligrosa y siempre está prendida o suele estar prendida. La primera opción dice, permite que el modelo mejore la experiencia de todos. Palabras más, palabras menos. Lo estoy traduciendo porque tengo la versión en inglés. Permite que el modelo aprenda de todos. ¿Qué significa? Si tú tienes prendido esto, le estás diciendo a ChatGPT, lee mis conversaciones, te doy permiso que las leas para mejorar la herramienta. Entonces, esta función sí o sí la tenemos que tener todos apagada para que ChatGPT no se esté metiendo a leer nuestras conversaciones sin nuestro permiso. Y por último, imagínense que todo lo anterior falló y que le preguntaste algo de lo cual luego te arrepientes. Dices, no quiero que esto esté aquí porque esta cuenta la usa mi hermano, la usa mi compañero de oficina, la usa mi compañero de la escuela, no quiero que anden viendo lo que yo le pregunté. Te vas a la columna izquierda, buscas la conversación que te pone un poco incómodo, le das clic a los 3 puntitos y en la parte de abajo viene la opción de borrar. Borras la conversación y santo remedio, evitamos cualquier riesgo asociado a esa pregunta que nos pueda causar algo de temor. Y bueno, pues también hay que buscar anonimizar los datos, ya hablaba yo un poquito de eso, hay que procurar eliminar datos personales, usar identificadores ficticios, cambiar los nombres de las personas, cambiar los nombres de las empresas para minimizar cualquier riesgo y validar que la información sea realmente anónima. A veces pensamos que cambiándole una letra o cambiando un poquito de texto la información se hace anónima y no necesariamente. Hay que tomar mucha precaución para verificar que realmente lo hayamos hecho de una forma correcta. Y bueno, para ir cerrando la charla, les cuento que México no tiene una, tiene 2 leyes en esta materia que fueron publicadas, por cierto, a principios de año. El 20 de marzo de este año se publican la nueva Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares y la nueva Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Una ley aplica al sector privado, la primerita, que aplica a todo el tratamiento de datos que hagan personas físicas, y la otra le aplica a las entidades públicas y al gobierno. Ojo, hay una idea de que la ley de particulares solamente le aplica a las empresas. No, le aplica a las empresas y a toda persona física que trate datos. Si tú eres contador público, si eres médico, si eres arquitecto, ingeniero civil, abogado y tienes clientes que atiendes, esos clientes tienen datos personales y debes de protegerlos de conformidad como lo marca la propia ley. ¿Qué es dato personal? Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Cualquier dato que te pueda ser identificable o que te identifique de primera vista, eso es un dato personal. Por ejemplo, nuestra fotografía, nuestra imagen, nuestro nombre son datos que plenamente te identifican a primera vista. Datos que te pueden hacer identificable, pues muchos más: nuestro tipo de sangre, nuestro número telefónico, nuestra dirección, CURP, RFC. Hay muchos más datos que te pueden hacer identificable. Ahora, la ley pide cuidado especial con ciertos datos que se llaman sensibles, que son más peligrosos o que puede causar mayores daños a las personas. Por ejemplo, los datos que se consideran sensibles son aquellos que pueden dañar o causar riesgo grave a la persona o que pueden provocar discriminación en contra de la persona. Esos datos de forma automática
son sensibles. Cualquier dato que pueda afectar tu intimidad son datos sensibles. Dentro de los ejemplos de datos sensibles tenemos a los datos de salud, los financieros y los patrimoniales, los que revelan tu origen étnico-racial, creencias religiosas, filosóficas, políticas, preferencias sexuales. Son ejemplos de datos que se consideran sensibles y deben de tener algún cuidado o protección adicional que marca la ley, como pedir permiso expreso para tratar estos datos y tratarlos el menor tiempo posible. Hay que entender que la ley establece 8 principios que deben cumplirse en el tratamiento de datos personales. Las empresas que tengan tus datos deben hacerlo de forma lícita, respetando la ley, deben de pedir tu consentimiento para tratar tus datos personales, deben de darte información sobre cómo tratan tus datos y para qué fines, deben de tratar los datos con calidad y también es importante señalar finalidades. Deben de decirte para qué van a usar tus datos las empresas y pues también tratarlos de forma responsable, vigilando que se cumpla con el aviso de privacidad y cumpliendo también con otros principios que marca la ley. Y bueno, finalmente tenemos que tomar en cuenta que la ley nos faculta algo que se conoce como los derechos ARCOR. ARCOR o ARCOP, dependiendo. Si estamos en el sector privado son ARCOP, si estamos en el sector público, en el sector público son ARCOP y en el sector privado son ARCOR. ¿Qué son? Acceso. Tienes derecho a acceder a tus datos personales de cualquier persona que los tenga. Derecho de rectificación. Si tus datos están incorrectos, tu nombre, tu tipo de sangre, tu teléfono, cualquier dato que esté incorrecto, tienes el derecho a pedir que se verifique y que se corrobore o se rectifique esa información. Oposición. Tienes derecho a oponerte a determinado tratamiento de tus datos. Tú puedes contactar a una empresa y decirle, no quiero que me ofrezcas productos ni servicios, no te di permiso para eso y si te lo di, te lo quito, no quiero que me contactes para ofrecerme ningún tipo de tema comercial. Cancelación, sé que tienes mis datos, ya no quiero que los tengas, cancélame mis datos. Y finalmente el derecho del que nadie habla, que es el derecho de revocación del consentimiento. Muchas autoridades garantes, el INAI propiamente nunca hablaba del derecho de revocación del consentimiento y es un derecho importantísimo y que tiene el mismo peso que todos los demás. ¿Cómo los ejercemos? Pues siguiendo las pautas que nos marca la ley, que regularmente se traduce en contactar a la persona física o moral que tiene nuestros datos y pedirle acceso, rectificación, cancelación, oposición o la revocación de nuestra información. Esos son los derechos ARCO. ¿Complejo hacerlo con herramientas de IA? Sí es complejo. Porque, ¿qué creen? Todos lo sabemos, las empresas de IA son todas americanas o chinas. No tenemos ninguna empresa mexicana. Entonces, llegar a tocarle la puerta a una empresa que está en California o en Nueva York o en Texas y decirle quiero que borres mis datos o quiero que los corrijas, pues está complicado. Sí existen procedimientos que están de conformidad con las leyes americanas o chinas, pero no están de conformidad con la ley mexicana. Así es que confieso que el ejercicio de derechos ARCO puede ser complicado ante empresas masivas de inteligencia artificial a las que estamos acostumbrados. Pero lo que sí podemos hacer es exigir que las empresas que traten nuestros datos nos digan si lo están usando con inteligencia artificial. Decimos, quiero que me digas si los datos están tratados con inteligencia artificial para que yo también pueda tomar mis precauciones. Y bueno, con esto quiero dar pie a la sección de preguntas y respuestas para ver si tienen algún comentario la audiencia y con todo gusto lo platicamos. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días, ¿sí me escuchan? Soy Roble López, vengo al municipio de San Pedro. Mi pregunta es, ¿cuál es su opinión respecto de la utilización de redes sociales e inteligencia artificial en menores de edad? Esto considerando, por ejemplo, que en Australia ya se legisló la prohibición. Espero que no me hayan hackeado. A ver, les respondo un poquito con la voz más alta. El tema de utilización de IA por menores de edad y redes sociales es peligroso. En Estados Unidos ya se ha legislado desde hace mucho. Se llama ACPA, Anti-Cyber Squatting Protection Act. Es la ley. Gracias. Se llama. Esa ley existe en Estados Unidos desde hace mucho y prohíbe a las empresas que se acerquen a menores de 13 años.
Si eres menor de 13 años, las empresas no te pueden contactar de acuerdo a esta ley americana que es el Children's Online Privacy Act. En Australia han hecho lo mismo para menores de 16 años. Sam Altman de OpenAI acaba de publicar hace unos días que implementó un nuevo mecanismo de control parental en ChatGPT para que los padres que saben que sus hijos usan ChatGPT puedan configurar ese control parental y tener cierto control sobre lo que sus hijos le preguntan a estas herramientas, y también que la máquina sepa que puede ser un niño o un menor de edad el que está haciendo uso de la herramienta y puede ser más sensible la respuesta que tengan. Entonces yo creo que sí tenemos que tomar, sobre todo los padres de familia tienen que tomar mucha precaución de lo que hacen los hijos con estas herramientas. Pueden ser buenas si todo es color de rosa y todo sale bien, pueden ser excelentes herramientas, pero si es una persona que tiene o padece bullying, si es una persona que tiene problemas psicológicos, que no le va bien la escuela, que sufre de acoso escolar o laboral, etcétera, esas personas son muy propensas a utilizar herramientas de IA como consejeras, como amigas, y le pedimos consejo y le decimos todo lo que nos pasa en la vida, y si no está supervisado por un profesional, ese tipo de consultas pueden provocar problemas a las personas. Entonces, yo celebro que se estén tomando en serio estas herramientas, el tema de uso de menores de edad, porque puede ponerse fea la cosa. Elon Musk acaba de publicar hace unos días que ya va a haber avatars sexys en su herramienta Grok, o sea que puedes platicar con contenido para adultos con unos avatars medio sexys que aparecen en la herramienta de Grok. Me parece muy peligroso, honestamente. Digo, si compruebas que eres adulto, pues yo creo que minimizas el riesgo, pero aún los adultos pueden tener problemas psicológicos, que se pueden meter en un problemón por estar platicando de forma sexy con estas herramientas, si no tienen en su cabeza clara de que es una herramienta, que es una tecnología y no es una persona con la que están platicando. Así es que hay que encontrar un balance, porque luego se piensa en regulación, y eso ahorca el mercado y lejos de ayudar puede ser contraproducente. Hay que tomar mucha precaución si pensamos en regular estos temas. Es preferible tomar las medidas como industria y como personas para tener un mejor control de nuestra información. Respecto a lo que recién comentas de que alguien habla con un avatar sexy, me parece absurdo, la verdad. Porque yo creo que ¿cómo crees que nos van a superar ese tipo de ideas a nuestro cerebro, que es tan especial y que podemos identificar tantas cosas? A mí me parece que todo esto también es como un ¿me permites? Es como un acoso de ciertos grupos, o más bien dicho, es la justificación de ciertos grupos para poder decir es que yo no fui, fue un robot, yo no fui, fue aquel. Eso la mayor ocasión pasa con los narcisistas, que créeme que a veces las herramientas tecnológicas las usan como justificación. Es que yo no soy, detrás de una máquina se pueden hacer tantas cosas, y a una supuesta máquina la pueden acusar de muchas cosas. Y también tú sabías, porque te digo, he escuchado por ahí voz en off, que hay personas que parecen máquinas, pero ¿sabías que hay personas que usan cuestiones ocultistas que te pueden vampirizar energéticamente y dejarte algo parecido a una máquina? Por eso hay que acotar bien las cosas, y por eso las leyes deberían de estar apoyadas por conocimiento real, de científicos reales, de abogados reales y de jueces reales que hablen de cosas reales y no de supuestos solamente para quizás hacerle bullying a algunas personas. Porque me parece un tanto absurdo que dices tú, que puedo estar hablando con un robot sexy. ¿No te parece tanta? Digo, créeme, nuestra sociedad tan rara, que probablemente crea demasiados vacíos en tanta gente y tanta soledad, llega a imaginar ese tipo de cosas. Es como lo que de pronto que dicen, ciencia ficción. ¿Quién tú crees que vea la ciencia como ficción? Gente que manipula demasiada información de todos nosotros para usarla bastante en sus intereses. Por eso te digo, eso que dices que del robot sexy es una absurdidez. Yo creo que todos los que estamos aquí ya somos adultos y no vamos a creer que yo de repente hablo por ahí o que un robot se va a poner sexy. ¿Tú crees que que ese tipo de algoritmo se lo puedas poner a un robot? No sean absurdos y pongámonos a estudiar bien lo que corresponde. Te agradezco.
De que se puede, se puede. La realidad está ahí y la realidad a veces decimos que nos supera. Es perfectamente posible que una máquina sea entrenada para actuar como tal o cual cosa. Puedes decirle actúa como bombero, actúa como licenciado, actúa como doctor, como matemático, y la máquina va a hacer su mejor esfuerzo, entre comillas esfuerzo, para tratar de representar el papel que le estás pidiendo representar. Yo creo que está en labor de todos nosotros controlar lo que hacemos con estas herramientas de forma efectiva, y en efecto las autoridades deben de tomar un rol activo en ver cómo estas máquinas están usándose en la sociedad, para ver qué controles le ponemos y también para verificar nuestro marco legal, nuestro marco regulatorio, para ver si es necesario hacer modificaciones para prevenir cualquier uso inadecuado derivado de la inteligencia artificial. Buenas tardes, ya son. Buenas tardes, maestro. Siempre es un gusto el poder escucharlo. Me gustaría saber su opinión con relación si piensa que las leyes actuales en materia de datos están preparadas para regular el uso de la inteligencia artificial con relación a los datos personales. Gracias, Ferno. Yo, en mi opinión, es no. Las leyes no están preparadas para regular temas de inteligencia artificial. Tenemos varias propuestas de inteligencia artificial. Si ustedes van a la Gaceta del Congreso y ponen la palabra inteligencia artificial o las dos palabras juntas, van a encontrar más de 50 respuestas. Hay más de 50 propuestas en nuestro Poder Legislativo para regular la inteligencia artificial. Ninguna ha pasado hasta el momento. Yo creo que es importante que nos pongamos las pilas los expertos, los especialistas, que platiquemos con el Congreso, diputados, senadores, para poder hacerle una modificación a nuestra ley que pueda regular de una forma buena a la inteligencia artificial, porque tampoco se vale poner tantos candados que ahorquen al sistema. Yo creo que hay que hacerlo de forma consciente. Tenemos un buen ejemplo que es la regulación europea, que tiene ya algunos añitos de haberse publicado, que prácticamente la entrada en vigor ya está a la vuelta de la esquina, que es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que tiene varios impactos en materia de protección de datos personales y tiene un enfoque basado en riesgos. Entonces yo creo que valdría mucho la pena hacer una propuesta a los legisladores para que nuestra legislación interna se ponga a la altura de las circunstancias y podamos tener una sana regulación en esta materia. ¿Qué tal? Buen día. Mi duda iba dirigida más o menos así como la respuesta que nos acaba de dar, de si existe algún mecanismo legal para nosotros protegernos en nuestra identidad, para salvaguardar sobre todo el uso de nuestra imagen. Digo, hoy por hoy la inteligencia generativa ha llegado a tales escalas en donde ya crean videos a tu imagen y semejanza con tu voz. Entonces, digo, no menoscabo de que eso genere un prejuicio, no, pero el hecho de yo protegerme en mi privacidad, de que no se utilice mi imagen, no se utilice mi voz en videos, en imágenes, en promocionales, yo qué sé. ¿Existe algún mecanismo legal que nos ayude a protegernos, a bajar los videos, a eliminarlos, yo qué sé? Hay una ley en Estados Unidos que se llama DMCA, que es el Digital Millennium Copyright Act, la ley del milenio de derecho de autor, por así decirlo. Esa ley te faculta a solicitar la baja de contenidos cuando estén violando, por ejemplo, tus derechos de autor. En México se hicieron reformas similares a la ley federal de derecho de autor hace algún tiempo con la firma del TEMEC para tratar de hacer controles similares para algo que se llama notificación y retirada de materiales. Poca gente conoce ese sistema. Existe nuestra legislación para bajar contenidos cuando sean violatorios en materia de derechos de autor. Ya hay algún país que acaba de regular el tema y acaba de decir toda persona es dueña de su imagen y dueña de su voz y dueña de todos sus datos personales y nadie puede utilizarlos sin su permiso. No hemos llegado a esos extremos en nuestro país. No sé si lo llegaremos a hacer. En un futuro quizás los legisladores tomen suficiente importancia a ese tema. Recordemos que la IA es la amiga perfecta de los políticos. En relación a lo que comentaba la compañera hace ratito, cualquier cosa que le afecte a los políticos van a decir es IA. Es IA, no fui yo. Y oye, pero ahí está el video, te estabas platicando con fulanito y que le pasaste el moche, que el dinero, que los billetes. No fui yo, fue ella. Es la amiga perfecta de los políticos, la inteligencia artificial, porque ahora todos se lavan las manos y dicen que es inteligencia artificial. Sabemos de las capacidades de estas herramientas, pero no hay que pensar que todo es IA. Habrá ocasiones en que habrá que contratar a un perito o un experto que nos diga si el video es creado con inteligencia artificial o no. Pero yo creo que sí llegará un momento en que en México tengamos que pensar en algún mecanismo legal para poder hacer valer nuestros derechos. Lo triste es que aquí tenemos en México las oficinas de Google, las oficinas de Facebook, las oficinas de X, les vas y presentas cartas de derecho Zarco y se ríen de ti.
literalmente se ríen. Lo intentaron ante el INAI, lo intentaron ante todas las vías posibles y se ríen de nosotros porque dicen, yo no soy Google, soy Google México. Yo no soy Facebook, soy Facebook México. Yo no tengo buscadores, yo no soy red social, yo vengo a cobrar dinero. O sea, fíjense lo que te digo, yo vengo a hacer dinero en México, vengo a facturar publicidad, pero no vengo a cumplir con la ley. Entonces, cuando encontremos el mecanismo para hacer cumplir a las empresas extranjeras la ley mexicana, pues yo creo que vamos a estar mucho más tranquilos. Muy amable, maestro Joel Gómez Treviño. Una vez más le agradecemos esta interesante exposición y bueno, pues vamos a dar parte a la entrega del reconocimiento por su participación esta mañana en la Feria Internacional del Libro, por lo que le pido atentamente a la consejera presidenta del InfoNL, licenciada Brenda Lizeth González Lara, haga entrega de este reconocimiento. Pedimos un fuerte aplauso por la exposición del maestro Joel Gómez Treviño.